La ley del uno, el material de Ra. Muy bienvenidos a todos a Exociencias, estoy muy contento por estar aquí otra vez con vosotros, otro ratito. Y sin más dilación, empezamos con el resumen de la sesión 23. Ra, como siempre, nos recibe en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación con vosotros. Don empieza preguntando: afirmasteis que habíais aparecido en los cielos de Egipto aproximadamente al mismo tiempo que se prestó la ayuda a la Atlántida. ¿Podéis indicar por qué os dirigisteis a Egipto y la orientación de vuestra actitud y forma de pensar cuando fuisteis allí por primera vez? Dice Ra: en la época a la que os referís se adoraba al dios solar de cabeza de halcón que conocéis como Horus. El objeto de esa adoración era el disco solar. Nos inclinamos a pasar cierto tiempo examinando las gentes y buscando un profundo interés con la que pudiéramos ayudar sin caer en la infracción. Aquel tiempo, la sociedad era bastante contradictoria en sus denominadas creencias religiosas y por lo tanto no se produjo un llamamiento adecuado para vuestra vibración. Es por ello que en aquel tiempo, que para vosotros es de hace aproximadamente 18.000 años, partimos sin emprender ninguna acción. Claro, por lo visto, este complejo de memoria social denominado Ra, esta sociedad unificada espiritualmente, estaban buscando la manera de ayudar sin incumplir ninguna infracción y que pudieran realmente saber que nos están ayudando y no distorsionando aún más. Entonces, como no lo tenían tan claro, decidieron marcharse y volver a venir en otro momento. Don aquí dice: ayer dijisteis que aparecisteis en los cielos de Egipto en aquella ocasión. ¿Pudieron veros en el cielo las entidades egipcias, la sociedad egipcia? Dice Ra: así es. Dice Don: ¿qué es lo que vieron? ¿Y cómo influyó ese hecho en las actitudes de los que os vieron? Dice Ra aquí: vieron lo que llamaríais naves en forma de campana, propulsadas por cristales. No les influyó de ningún modo, dado su firme convicción de que con frecuencia ocurrían muchas cosas asombrosas en el mundo, en el que numerosísimas deidades ejercían un poderoso control sobre acontecimientos sobrenaturales. Don pregunta: ¿teníais una razón para haceros visibles para ellos, en lugar de permanecer invisibles? Dice Ra: así es. Don dice: bueno, entonces, vuestro siguiente intento de contacto con los egipcios, ¿cuánto fue? Dice: el siguiente intento fue prolongado y se extendió durante un periodo de tiempo. El nexo o el núcleo de nuestros esfuerzos fue resultado de que decidiéramos que había un llamamiento suficiente para intentar caminar entre vuestros pueblos, en calidad de hermanos. Presentamos el plan al Consejo de Saturno, ofreciéndonos como errantes orientados hacia el servicio, del tipo de los que aterrizan directamente sobre los planos interiores sin recurrir a procesos de encarnación. De ese modo aparecimos o nos materializamos en complejos físicos que representaban de la forma más fiel posible de nuestra naturaleza, siendo este un esfuerzo orientado a aparecer como hermanos y a pasar cierto periodo de tiempo como maestros de la ley del uno, pues había un interés creciente por el cuerpo solar, lo que vibra en consonancia con nuestras propias distorsiones. Descubrimos que por cada palabra que podíamos pronunciar, nuestro propio ser daba 30 impresiones diferentes, lo que creaba confusión entre la sociedad. Y aquí hago una pequeña pausa porque yo, a mi entender, creo que este complejo de memoria social no estaba tan acostumbrada a usar el lenguaje humano y su complejidad a la hora de transmitir. Y yo creo que no tenían claro qué palabras usar realmente para transmitir las enseñanzas. Tras un breve periodo de tiempo, nos retiramos de entre la sociedad y pasamos mucho tiempo tratando de comprender la mejor manera de servir a quienes nos habíamos ofrecido en amor-luz. Los que estuvieron en contacto con la Atlántida concibieron los potenciales de la sanación mediante el uso de entidades piramidales. De esta forma, esperábamos facilitar el proceso de aprendizaje, así como ofrecer una filosofía que articulara la ley del uno. De nuevo, el Consejo lo aprobó.
Ra prosigue y dice, la Gran Pirámide se formó hace aproximadamente 6000 de vuestros años. Posteriormente, y en consecuencia, tras haber llevado a cabo mediante el pensamiento la construcción de la Gran Pirámide, se utilizaron materiales locales o terrestres antes que las formas pensamiento, para construir otras estructuras piramidales. Dice, esta tarea prosiguió durante aproximadamente 1500 de vuestros años. O sea, que dejamos claro que la Gran Pirámide sí que es verdad que se construyó en forma pensamiento, digamos, con los poderes que tenían en ese momento las entidades de Ra, ¿no? Este complejo de memoria social. Pero las demás estructuras se construyeron con materiales locales. Ra prosigue y dice, mientras tanto, se proporcionó información relativa a la iniciación y a la sanación mediante el cristal. El conocido como Akenatón fue capaz de percibir esta información sin distorsiones y, durante algún tiempo, digamos, que movió cielo y tierra para hacer aplicar la ley del uno y ordenar al clero de estas estructuras de conformidad con las distorsiones de la iniciación y de la sanación verdaderamente compasivas. Al llegar la disolución física, digamos la muerte, de estas entidades sobre vuestro plano físico de tercera densidad, nuestras enseñanzas se pervirtieron rápidamente. Nuestras estructuras, una vez más, fueron puestas a disposición de la nominada realeza o de aquellos con distorsiones hacia el poder. Bueno, en pocas palabras, cuando murió Akenatón, todo se fue al traste. Todo se acabó. La realeza adquirió las pirámides y bueno, todo empezó a distorsionarse nuevamente. Don prosigue y pregunta, cuando comenzasteis a construir la pirámide de Giza, haciendo uso del pensamiento, ¿los egipcios de la zona vieron cómo construíais la gran pirámide? Dice Ra, en aquel momento no entramos en estrecho contacto con las entidades encarnadas en vuestro plano, o sea, con la sociedad egipcia en aquel momento. La aparición de la pirámide fue motivo de tremenda sorpresa. Sin embargo, se diseñó cuidadosamente para que coincidiera con la encarnación del que fue conocido como un gran arquitecto. Ellos están hablando del arquitecto Imhotep. Don prosigue y dice, ¿qué podéis decir sobre los logros generales de la pirámide? Según entiendo, las pirámides no surtieron el efecto deseado de producir una elevación de la conciencia, pero debieron producir algún efecto positivo. Dice Ra, os pedimos que recordéis que somos los hermanos y las hermanas de la aflicción. Aquí Ra hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Por eso se autodenominan los hermanos o las hermanas de la aflicción. Prosigue Ra y dice, nuestra dificultad radica en la responsabilidad de corregir las distorsiones de la ley del uno que tuvieron lugar durante nuestros intentos por ayudar a estas personas. Las distorsiones se consideran responsabilidades antes que fracasos. Los pocos que recibieron inspiración para buscar nuestra única razón para el intento. Aquí dice Don, ¿podéis indicar cuál era la esperanza media de vida para los egipcios de aquella época? Dice Ra, la esperanza media de vida de este pueblo era aproximadamente de entre 35 y 50 de vuestros años, ya que abundaban las enfermedades. Ra prosigue y dice, en aquel tiempo tenían unas condiciones de vida extremadamente duras. El río, el Nilo, podía producir crecidas y retrocesos de su cauce, lo que proporcionaba el caldo de cultivo para la generación de las enfermedades que transmiten los insectos. Además, la preparación de los alimentos favorecía el desarrollo de enfermedades. Asimismo, en muchos casos, escaseaban las fuentes de agua, y el agua que se ingería provocaba enfermedades debido a los organismos que contenía. Don dice, en realidad, mi pregunta se refería a la causa más básica de la enfermedad, en lugar del mecanismo de su transmisión. Me estaba remontando a la raíz del pensamiento que dio origen a la posibilidad de la enfermedad. ¿Podríais indicar brevemente si tengo razón al creer que la reducción general de pensamiento respecto a la ley del uno durante un largo periodo sobre el planeta Tierra creó una condición por la cual lo que llamamos enfermedad pudo desarrollarse? Bueno, aquí creo que Don se ha enrollado un poco, se ha liado un poco con la pregunta. Bueno, no sé si ha sido cuestión de la traducción,
pero básicamente está diciendo que si esta reducción de vida es posiblemente su falta de servicio a los demás y ser demasiado, digamos, egoístas y solo pensar en el servicio al yo o al mí mismo. Dice Ra, esto es correcto y perspicaz. Como interrogador comienzas a penetrar en las enseñanzas externas. La causa fundamental en esta sociedad particular no fue tanto una acción bélica, aunque podríamos decir que existía esa tendencia, sino más bien la formación de un sistema monetario y un comercio muy activo, y el desarrollo de tendencias hacia la avaricia y el poder. De ahí la esclavitud de unas entidades por otras y la errónea comprensión del creador en cada entidad. Don prosigue y dice, si no me equivoco, creo que también hubo un contacto en Sudamérica. ¿Podéis indicar la naturaleza de vuestro contacto, sus ramificaciones, el plan del contacto y por qué se contactó con estos pueblos? Dice Ra, las entidades que caminaron entre los habitantes de vuestro continente sudamericano fueron llamadas por un deseo similar, por parte de las entidades de aquella zona, de emprender las manifestaciones del sol. Adoraban a esa fuente de luz y de vida. Por ello, estas entidades fueron visitadas por seres de luz, no muy diferentes de nosotros. Se dieron instrucciones, que recibieron mayor aceptación y fueron menos distorsionadas que las nuestras. Las propias entidades comenzaron a construir una serie de ciudades subterráneas y ocultas, incluyendo estructuras piramidales. Estas pirámides diferían ligeramente del diseño que habíamos promulgado, sin embargo, las ideas originales eran las mismas, a las que se sumaba un deseo o intención de crear lugares de meditación y de descanso, de propiciar un sentimiento de la presencia del Creador. Estas pirámides eran accesibles a todos, no solamente a los iniciados y a los que debían ser sanados. Abandonaron esta densidad cuando se descubrió que sus planes estaban firmemente en marcha y de hecho habían quedado registrados. Aproximadamente durante los siguientes 3.500 años, dichos planes, aunque distorsionados en cierta medida, alcanzaron prácticamente su consecución en muchos aspectos. Posteriormente, como en el caso de las rupturas de la cuarentena, la entidad que ayudó a las entidades de Sudamérica a lo largo de las grandes vías sudamericanas que llamáis en parte el río Amazonas, acudió ante el Consejo de Saturno para solicitar un segundo intento de corregir en persona las distorsiones que habían tenido lugar en sus planes. Habiéndoselo concedido, esa entidad o complejo de memoria social regresó y la entidad escogida como mensajero llegó una vez más entre aquellos pueblos para corregir los errores. Una vez más, todo quedó registrado y la entidad, digamos solar, se reunió con su complejo de memoria social y abandonó vuestros cielos. Al igual que ocurrió en nuestra experiencia, las enseñanzas fueron pervirtiéndose profundamente en su mayor parte, hasta el punto de que en los últimos tiempos se llegó al sacrificio humano, en lugar de a la sanación de los humanos. En consecuencia, este complejo de memoria social, esta sociedad solar, digámoslo así, ha recibido también el honor de persistir hasta que esas distorsiones hayan quedado eliminadas de los complejos de distorsión de vuestros pueblos. Bueno, y hasta aquí la sesión 23 de la Ley del Uno, y Ra nos despide diciendo: dejo a cada uno de vosotros en el amor y la luz del infinito Creador. Y lo mismo os digo yo a vosotros. Gracias por estar aquí, gracias por asistir en un capítulo más, por estudiar la Ley del Uno, de propagarla. Y por favor, no dejéis de repasar y leer la Ley del Uno, porque son enseñanzas muy importantes, muy complejas también, que requieren estudiarlas y repasarlas constantemente. Dicho esto, os mando un fortísimo abrazo a todos y nos veremos en próximos capítulos, aquí en Exociencias.